buenas tardes. A ver si me escuchan bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase entonces. Vamos a seguir hablando hoy del tema 2, que tiene que ver con la capa de aplicación en este concepto de enfoque descendente dentro del modelo OSI. No le activaste eso, ¿verdad? No, déjamelo. Entonces, Sí, después este monitor no se toca. vamos a hablar un poquito, primero un repaso, ¿no es cierto?, lo que veníamos hablando ayer del tema DNS. A ver, dentro de la capa de protocolos de aplicación, son muchos los que hay para analizar. No tenemos tanto tiempo y nos detenemos exclusivamente en aquellos que consideramos sumamente necesarios para que un sistema informático pueda funcionar. Necesitamos entender estos conceptos básicos, que son conceptos de funcionamiento, son conceptos que se aplican en el día a día de el funcionamiento de un data center. Así que un poco la idea es ver estos protocolos que tenemos previsto, DNS como sistema de registración de nombres de dominios, nombres y números IP dentro del sistema de direccionamiento IP versión 4 y versión 6 previstas en la IETF, en lo que es el funcionamiento de Internet. Veíamos ayer que el sistema de nombres de dominio es útil para poder localizar de una manera simple los equipos informáticos que están conectados en la red Internet. Asimismo, el escenario puede ser una red local, ¿no? Entonces, tanto en una red local como en toda la red Internet existen servidores DNS que funcionan de manera distribuida, interconectada, a los efectos de intercambiar información sobre los dominios que son consultados de forma masiva todos los días. Y esto tiene la importancia, el dato finito es de que las conexiones que se inician desde las computadoras de borde, ¿sí?, hacia los sitios con los sistemas de información siempre se realizan en base a número IP. Las conexiones se rutean, se transportan a través de todo el sistema de router de Internet basados en el paquete IP. El paquete IP tiene una IP de origen, una IP de destino y un paquete de datos. Entonces, ¿cómo hacer para conocer con quién me quiero conectar desde el punto de vista de la información IP específicamente? Primero tengo que hacer una query o una consulta DNS al servidor DNS más cercano. Siempre se configura en la interfaz de red el servidor DNS más cercano. No siempre es buena idea hacer esto que hacen comúnmente de poner ahí en el chat, ¿no? No sé si lo vieron alguna vez, ese número de IP. ¿Alguien que me pueda dar una respuesta? Cinco, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Ule. Es un servidor, es la dirección IP de un servidor DNS de gigante Google, ¿sí? Es decir, es uno de los servidores DNS que tiene mayor información sobre equipos conectados en Internet. Sin embargo,
llegar desde el punto de vista de los saltos hasta ese servidor puede provocar retrasos, pérdidas de información, y no es bien visto que ese número de IP figure en las PCs de una red local, de una organización, de una empresa, de una pyme, como servidor DNS local. Lo que normalmente se sugiere hacer es instalar un servidor DNS local, así como veíamos ayer en el ejercicio que hacíamos para Packet Tracer, y en ese servidor DNS se configura un servidor DNS de reenvío, se le llama. Es decir, quién está por encima de él en la estructura jerárquica, que puede llegar a resolver consultas DNS por encima de él. Entonces, normalmente lo que se pone como un reenviador es el número de IP de un servidor DNS del ISP que tengo contratado. Entonces, cada vez que yo contrato internet, me gustaría que todos contesten por chat, y si digo todos, quiero decir los 49 que están ahí, 48, que me contesten cuál es la IP que tienen configurada en este momento como DNS server. ¿Cuál es la IP, la dirección IP que tienen conectada como servidor DNS server? Entonces, veíamos de que el sistema de nombres de dominio, DNS en inglés, Domain Name Services, es un protocolo de aplicación del tipo cliente-servidor. Cliente-servidor, desde el punto de vista de la arquitectura, hay un cliente que requiere un query, una consulta, y se la manda un mensaje al servidor DNS, el servidor DNS lo recibe, lo interpreta, y si lo puede contestar, le contesta, y de esa manera nosotros nos hacemos de esa información necesaria para la conexión a nivel IP con los sistemas de gestión informática. Lo otro que veíamos es que, otro detalle, ¿no?, que en una red IP no se puede tener duplicados el mismo número de IP en diferentes interfaces de red. Es decir, a cada interfase de red conectada en una red de área local le corresponde un número único de IP dentro del rango establecido como por la clase de dirección IP que se está usando. Hay una dirección IP especial que es la dirección de red IP, hay una dirección especial llamada dirección de broadcast, y hay una dirección que comúnmente se conoce como la dirección de default gateway o default router. Es la dirección IP del dispositivo router que me va a conducir los paquetes hacia internet, ¿sí? Son entonces cuestiones que estuvimos hablando en el día de ayer. Hoy lo que vamos a tratar de avanzar un poquitito para que en la clase del viernes podamos tener más material para trabajar, tiene que ver con otros protocolos a nivel de capa de aplicación, y vamos a hablar del protocolo HTTP como un protocolo también cliente-servidor, también basado en paso de mensajes, también un sistema que fue creado, que fue pensado para el intercambio de información, ¿sí? ¿Alguien sabe quién creó el lenguaje HTTP? ¿O quién fue el creador de la WWW, de la World Wide Name? ¿Se acuerda alguien? Sí, una vez más no era un informático, sino que era un físico, ¿sí? Vamos
Vamos a esperar a ver si alguien puede googlear rápido y decirme el nombre de la persona. Y en realidad era una persona que estaba necesitando, muy bien Santiago, Tim Berners-Lee se dice que es el padre de la web, ¿no? En realidad cuando uno escucha eso uno dice, ¿y por qué Ndae, el padre de la web? Y bueno, lo que hizo el tipo fue diseñar este lenguaje HTTP para permitir el intercambio de mensajes a distancia, ¿sí? Y justamente es un lenguaje porque va una porción de código en el servidor y va una porción de código en el cliente. ¿Cuál es el cliente de un software basado en HTTP por omisión? ¿Qué usamos como cliente? ¿Sí? Un navegador web, muy bien, ¿sí? Es decir, que si estamos hablando de un objeto de software que fue desarrollado con HTTP estándar, por eso me voy a las RFC y busco HTTP, se supone, entre comillas, que me va a servir para cualquiera de los navegadores utilizados de manera común, ¿no? Estamos hablando de Microsoft Internet Explorer, Edge, estamos hablando de Chrome, de Google, estamos hablando de Firefox, estamos hablando de Opera, estamos hablando de Conqueror, estamos hablando de, no sé, otros 25 o 30 productos usados como navegadores web y que nada, básicamente lo que vienen a representar es la porción o la parte cliente de esta transacción, ¿no es cierto? Basada entonces en un intercambio de mensajes entre un servidor HTTP y un servidor y un cliente HTTP, ¿sí? Entonces ahí en pantalla tenemos los nombres de las RFC, la 1945, la 2616, son los que definen la comunicación entre el cliente y el servidor, ¿sí? Entonces, se dice de que HTTP es un programa, es un lenguaje, mejor dicho, del tipo marcado, ¿no? Marcado, ¿por qué? Y porque básicamente en la porción servidor se marcan las instrucciones, ¿sí? Se determinan una serie de marcas que son después interpretadas por el cliente, en este caso los navegadores, y son los que logran la representación visual de esa página, ¿no? de esa maraña de cosas que contiene una página .html que se transfiere a través de la red y de que es el objetivo final, ¿no? de esta cuestión, que el cliente conecte al sistema web, al sistema de gestión, al sistema de información, y que el sistema de información le brinde en función a los gets que va obteniendo, ¿no es cierto? En función a los gets que va obteniendo, va a ir devolviendo las porciones de páginas, imágenes, multimedias, etcétera, en dirección al cliente que lo solicitó, ¿no? Entonces, tenemos que entender de que existe conexión con persistencia y sin persistencia. Acá tenemos que entender de que muchas de las aplicaciones están construidas, pensadas en función de varias variables. Una de ellas es, y sin duda la que más nos damos cuenta, es la calidad de la calidad de servicio que tienen las conexiones de los ISP, ¿no? O sea, cómo llegamos hasta el dispositivo de bordo, cómo llegamos hasta la PC que tenemos en casa, cómo llegamos hasta el teléfono que tenemos para bajar información. Entonces, las aplicaciones se diseñan
pensando en una estructura, ¿no? La estructura puede ser con persistencia, sin persistencia, ¿sí? Y acá la idea es de que se pueda trabajar con un sistema basado en mensajes cortos, muchos, pero cortos. Y eso determina, en la mayoría de los casos, una de las mejores maneras de trabajar. Entonces, tenemos que hacer el diseño de la aplicación pensando en cómo es la infraestructura de red, cómo es la infraestructura por donde se van a canalizar las comunicaciones. Es decir, una cosa es que yo tenga una red cableada completamente con cables de última generación, con un poderoso ancho de banda, con un super switch Ethernet de marca, con todas las cualidades. Y otra cosa totalmente distinta es de que tengamos como medio de conexión en una oficina un access point Wi-Fi distribuido entre 30 PCs. No sé si se entiende lo que quiero decir. La aplicación va a responder de una manera totalmente distinta si fue implementada o desplegada en una red o en una infraestructura de red distinta para la cual fue pensada. Quiero decir con esto que si yo cuando diseño la aplicación HTTP estoy pensando en que la red está cableada, hay un switch, hay ancho de banda, entonces el funcionamiento de la aplicación se va a bancar el transporte de imágenes de alto peso, ¿sí? Me voy a poder pasar archivos multimedia, etcétera, sin inconvenientes. Pero si después depende de que la implementación no se hizo sobre una red cableada, sino que se hizo sobre una red basada en Wi-Fi, la aplicación evidentemente va a dar timeouts, no va a cargar las páginas como corresponde y empiezan los problemas de saturación, de reenvío y los dolores de cabeza que más conocemos. Estoy viendo que tengo muy pocas respuestas en base a cuál es la dirección IP del servidor DNS que cada uno de ustedes tiene configurado. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿cómo lo hiciste, Daniel Esquivel? ¿Cómo hiciste para obtener ese número de IP? Poneme ahí en el chat cómo hiciste. Ah, hay un abogado acá que está aclarando las cosas. Bueno. A ver, alguien que me escriba ahí por el chat cómo hizo para obtener ese número de IP. ¿Qué fue lo que hicieron? IP config en la consola, dice Daniel. Ok. Sí, simplemente quiero saber qué hicieron nada más, ¿sí? Correcto. Entonces estamos viendo acá en el chat, ¿sí? Para llevar la idea y cerrar este tema de DNS, que tengo direcciones de distintas clases. Les voy a mandar por correo después una actividad práctica, o sea, en realidad es una especie de ayuda a memoria, porque nosotros estamos pensando que ustedes salieron de comunicaciones de datos conociendo en algún grado de medida direccionamiento IP y cuestiones así, porque tengo la promesa del profesor Larry Martínez de que ustedes salen de ahí teniendo esa idea básica. Entonces, vamos a mandarle un recordatorio. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer ejercicios a nivel direccionamiento IP que son medianamente complicados y que evidentemente lo tienen que saber resolver, ¿no? Entonces les voy a estar pasando por correo electrónico ese material para que lo descarguen. Entonces, seguimos con el tema HTTP, ¿sí?
HTTP como protocolo entonces de capa de aplicación. Las conexiones persistentes son normalmente por omisión, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir conexión persistente? Que digamos, cada uno de los paquetes TCP que se genera en capa de transporte va a transportar exactamente un mensaje de solicitud y un mensaje de respuesta. El cliente, el navegador web, ¿no es cierto? Normalmente lo usamos con las configuraciones por omisión, ¿no? Pero hay muchas opciones que se pueden modificar dentro de lo que es la configuración estándar de un navegador web para, por ejemplo, determinar paralelismo, el grado de paralelismo que se va a usar. Cuando yo levanto, gente, ¿sí? Cuando yo levanto un Chrome, por ejemplo, ¿sí? Yo levanto un Chrome. Les voy a compartir acá. Les voy a compartir ahí. No sé si se ve la consola ahora. Sí, se ve, profe. Es decir, yo tengo levantado como que un icono, nomás te digo, de Chrome, ¿no es cierto? Pero hago así, un ps-f. ¿Qué hacía el comando ps-f? ¿Alguien que me pueda contestar? Los procesos, profesor. Muy bien. ps-f me muestra procesos que están corriendo en memoria. Y el comando grep, ya lo vamos a ver, es un comando para buscar, que estoy buscando la palabra Chrome. Entonces a mí me aparece acá que el proceso identificado con el número 1597, hay un proceso Chrome, el 4494, el 5341, no sé si lo ven, ¿sí? 14216, 14225. ¿Qué onda esto? Bueno, lo que tenemos que entender de esto es lo que aparece acá, ¿no? Que el cliente HTTP, en este caso el navegador, maneja paralelismo, levanta múltiples instancias de procesos, y eso tiene que ver con la cantidad de pestañas que tenemos levantados dentro del navegador, ¿sí? Entonces, quiero mostrar y revisar con esto el concepto de que a medida que yo voy levantando pestañas, voy a ir consumiendo memoria, voy a ir consumiendo recursos del sistema y voy a ir cada vez más usando el ancho de banda de la red, ¿no? Bien. Bueno, esto se leen. ¿Cuál es la idea? Acá el esquema tradicional, como decíamos, HTTP se basa arquitectura cliente-servidor. Entonces, con el navegador recién levantado, escribo guaraní.exa.1.ar, lo mando a la red, ¿sí? Inicio una conexión TCP. Entonces, una vez que el servidor me contesta, ¿sí? Nosotros vamos a tener un efecto de tiempo, ¿sí? En el cual el tiempo corre a medida que estamos esperando la respuesta. Ese tiempo muchas veces, una cosa es que la aplicación esté en la internet y otra cosa es que la aplicación esté dentro de una red local. Entonces, cuando diseñamos la aplicación pensando en que va a estar en una red local, puede ser necesario entender de que la persistencia, y más si la red local está cableada, está switcheada, las conexiones con persistencia pueden ser más eficientes en el sentido del uso de la aplicación, ¿no? Entonces, un archivo, si yo estoy pidiendo, por ejemplo, visualizar una imagen, ¿sí? Estoy pidiendo visualizar una imagen y esa imagen está almacenada acá en este servidor,
¿sí? Esa imagen pesa, por decir algo, ¿no? 500 megabytes. Entonces imagínense que el transporte de esos 500 megabytes se va a ir dando en segmentos. Esos segmentos van a ir siendo controlados por ambos extremos, desde el servidor hasta la PC que lo pidió. Ese ida y vuelta, ¿sí?, que se da entre servidor y cliente, tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el ancho de banda y la calidad de señal. Es decir, si la conexión entre la PC y el servidor es una conexión cableada, switcheada, vamos a tardar menos tiempo en bajar esa imagen. Si esa conexión es Wi-Fi, la conexión seguramente va a demorar mucho más tiempo, sobre todo por la necesidad del reenvío de paquetes a medida de que el servidor lo va liberando los segmentos hacia el cliente. El formato de los mensajes HTTP tiene este esquema, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos un GET, pues un comando, ¿no es cierto? GET, ¿de qué cosa? De una dirección a nivel IP, que puede ser nombre o número, más un componente dentro de del sistema de archivos utilizado, ¿sí? En este caso lo hicimos cortito para hacer el ejemplo, página.html, ¿sí? Y luego versión que se está usando de HTTP, del protocolo HTTP, ¿no? Entonces, este es el mensaje de solicitud HTTP, es decir, este es el mensaje que manda el navegador cuando yo en la cajita de dirección escribo la dirección completa, ¿sí? Y en todo caso, muchas veces cuando ya me sé cuál es la página que quiero solicitar, debo incorporar acá el nombre de la página para hacer la conexión. Lo que acá normalmente no aparece, ¿sí?, es, y hablando de esto en el término de esto que veíamos ayer, que tiene que ver con el concepto de socket, ¿no? El concepto de socket es un concepto a nivel de interfase entre los procesos que corren en el servidor cliente, en el servidor donde tenemos la aplicación web, y esos procesos están asociados a un número de proceso y número de puerto. Esto que veíamos recién, ¿sí? Esto que veíamos acá son números de proceso. Estos números de proceso son los que los vamos a necesitar después identificar y registrar. ¿Para qué? Para que el mensaje a nivel HTTP, el mensaje servidor, sea enviado al proceso que le corresponde, y en ese sentido la respuesta será dada por ese proceso, dando respuesta a un mensaje de solicitud HTTP. Tenemos entonces estos métodos, comandos, como decíamos, get, put, get, delete, como formas de mensaje, ¿no? Y como respuesta, es decir, esto viene del lado del servidor, vamos a tener también un formato de mensajes típico, donde se informa la versión del protocolo. El 200 OK es un código de respuesta, ese 200 es un código que está programado, y el OK es una respuesta que me está diciendo
encontré lo que me pediste, que le habíamos pedido. Y le habíamos pedido acá, a esta dirección, por nombre, le habíamos pedido un archivo que se llama página HTML. Entonces, el servidor, primero de todo, te avisa de que el pedido está comprendido, ¿sí? Y dispara o devuelve con este 200 OK la página solicitada, todo el contenido de esa página solicitada. El otro mensaje de respuesta común es el 400, ¿no? El bad request. Por omisión, digamos, tiene nombre. ¿Qué sería bad request? Bueno, básicamente es de que el objeto a nivel HTML que se está requiriendo no existe, o pusimos mal el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está para la página HTML que pusimos acá, una mayúscula para encima que no cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, puede ser que no exista ese objeto dentro del contenedor de archivos, ¿no? Bien. Entonces, el concepto que tenemos que entender acá es el concepto de que existe una interacción entre un servicio web de manera constante, ¿no? Acá les ponemos como ejemplo un intercambio entre un hosting y un host-servidor, ¿sí? Donde estoy tratando de ubicar un producto y el precio más barato. Entonces, lo que usamos, lo que se usa a nivel de desarrollo de sistemas es el concepto de cookies, ¿no? El concepto de cookies es una, digamos, es un recurso muy usado para poder establecer parámetros de funcionamiento, básicamente, ¿no? Funcionamiento, ¿qué quiere decir? Si la persona que está visitando, o sea, la conexión que está visitando el sitio, ya la visitó antes, cuál fue su última visita, cuáles fueron los objetos que está solicitando. Porque para almacenar este tipo de información, el sistema puede trabajar de una manera un tanto más dinámica, un tanto más real, más expresiva, hasta más personalizable para el usuario. El tema es que hay una cuestión con las cookies, ¿no? Las cookies por ahí son malentendidas o sobreutilizadas por la industria. ¿Por qué? Porque nos inundan de cookies, nos quieren hacer, digamos, pasar por situaciones a veces no previstas, no pensadas. Es por eso que hoy ya los navegadores más actuales, ¿no es cierto?, hacen un manejo de las cookies de manera muy práctica. Una de ellas es, después que visite el sitio, borrame todas las cookies, por ejemplo, sería un comando tradicional que uno dispara dentro de un navegador. Y la otra, para que todo este intercambio de información que se hace entre los sitios acerca de los lugares que yo visito, los productos que estoy visitando, acerca de todo este movimiento que yo hago en internet, que se conoce, que se sabe, y que obviamente al visitar estos sitios uno acepta el funcionamiento basado en este esquema de cookies, ¿no? El protocolo HTTP también tiene esta funcionalidad importante, que es el manejo de cachés web, ¿no? ¿Por qué? Porque en una red informática, como puede ser una pyme de 10 máquinas, 20 máquinas, imagínense la universidad con su cantidad de máquinas,
siempre es necesario contar con un servidor proxy, se le dice, ¿sí? Esa palabrita que aparece acá, lo habrán oído nombrar, me imagino. Estos servidores son elementos, componentes del funcionamiento de un sistema basado en protocolos HTTP, en donde toda la información que es más solicitada se va cacheando, se dice, se va guardando en un área temporal de rápido acceso. Entonces, los proxy bien configurados y bien monitoreados normalmente despliegan un mejor funcionamiento dentro de una red, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo clientes dentro de la red que a las 8 de la mañana se sientan y hicieron su mate y están compartiendo... Ah, cierto que no se comparte el mate, ¿no? Bueno, están tomando un mate cocido y mirando el diario, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Ese pedido es enviado a un caché web, y si ese servidor, ese caché web, ¿sí?, tiene información estable o información que se mantiene todavía viva y sana, se le dice, va a devolver de manera inmediata ese qué sé yo escribí, no sé, www.clarin.com, enter. Y hay otro que, mirá la noticia de que ahí habilitaron para jugar al fútbol. Bueno, bárbaro. El otro que hace, a ver, ¿dónde está? Está ahí en el diario El Litoral. A ver, espera, a ver. Entonces, si una vez que alguien pidió el acceso a un sistema web, el proxy lo que hace va guardando, va cacheando todos esos pedidos y parte de toda esa información. ¿Para qué? Para poder devolver de manera inmediata ante el pedido de un segundo, un tercero, un cuarto cliente del mismo tipo de información. Entonces, tenemos que entender como componente de una infraestructura de sistemas de información basadas en HTTP, de que este componente, servidor proxy, es un elemento vital para que el funcionamiento sea óptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo acá tengo, no sé, 50 computadoras y para las 50 computadoras yo voy a salir a la internet a buscar el mismo componente de información, estoy haciendo un mal uso de la red, digamos, estoy haciendo mal uso del ancho de banda. Y bueno, esto viene a cumplir entonces con este objetivo, ¿no?, de controlar el ancho de banda, controlar el tráfico, y es uno de los componentes que debemos mencionar y tener en cuenta para la implementación de un sistema basado en HTTP. Hoy estamos hablando, sí, ya de HTML versión 5. HTML versión 5 es una evolución de las primeras versiones de HTML y bueno, viene a subsanar problemas de estructura de funcionamiento de HTML. Hay muchos programadores que a HTML no le gusta. ¿Por qué? Y porque no tiene control de los objetos, siempre decían, ¿no? Entonces, HTML5 viene a subsanar este concepto de las webs dinámicas, ¿no? O sea, el control, el manejo de contenido multimedia, contenidos que van encriptados, contenidos. Entonces, toda estas nuevas formas de administración de datos están subsanadas con esta versión de HTML5. ¿Por qué? Porque incorpora dentro del lenguaje
todo lo... estoy leyendo el chat acá. A ver qué dice. Galletitas, sí. Es la hora de las galletitas, ¿no? En un ratito hacemos el recreo. Entonces, sí, lo que dice Alejandro es básicamente el concepto, ¿no? El dejar el rastro. Ese concepto del rastro es muy importante para el que desarrolla software basado en HTTP. El dejar el rastro quiere decir cuántas veces me visitaron, qué fue lo que dejaron, qué fue lo que... Los sitios web que manejan interacción con cuentas de usuario identificados, por ejemplo, que es un banco, un ANSES, por ejemplo, en donde vos realizás transacciones basadas en la autenticación de la persona, hacen un uso muy recurrente de este concepto de las cookies. Entonces, ¿sí? Entonces, nada, esto de del HTML de hace unos años atrás, que necesitábamos en muchos casos incorporar este concepto de plugins, ¿sí? Plugins dentro de los navegadores, ¿para qué? Para poder interpretar de una manera más eficiente, más rápida, más ágil, determinada información que viene embebida, que viene metida dentro de los archivos HTML. Entonces, para evitar esto, o sea, para no tener que depender de todos estos objetos de software de terceros, que en muchos casos no son recomendables usar. ¿Por qué? Porque te espían. Son objetos de software que vos los metés en tu máquina y que la verdad que si no tenés un buen antivirus, realmente no te das cuenta de lo que te pueden sacar, de lo que te pueden robar. Entonces, el uso de plugins en muchas ocasiones no es bien visto. Bueno, HTML5 viene a resolver gran parte de estos problemas. Aquellos que todavía no tienen mucho contacto con esto, es altamente sugerente que lo revisen y que revisen después el tema de su tesis de grado, a ver si por ahí pueden animarse a presentar algún modelo de aplicación basado en estas tecnologías que son muy bien vistas por el mercado, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que lo de capa de aplicación para protocolo HTTP es muy simple, muy básica. Lo que nosotros vamos a requerir de parte de ustedes va a ser la implementación en una actividad práctica de lo que se llama un servidor Apache, ¿sí? Lo voy a escribir acá en el chat. Apache. Apache es el nombre de una implementación de servidor web, ¿sí? Mundialmente conocida, que tiene implementaciones para Linux, para Windows, y es una de las implementaciones más usadas, ¿sí? O sea, las grandes implementaciones usan Apache o alguna de las versiones de Apache o parte de Apache en conjunto con otras tecnologías. No estoy diciendo de que lo único que se usa sea Apache, estoy diciendo que simplemente la más usada y la más básica es Apache. Entonces, lo que vamos a tener que generar de parte de ustedes en la parte práctica es una máquina virtual Windows o Linux. Vamos a tener que instalar Apache en esa máquina y vamos a hacer esta operativa, ¿no? De transacciones de mensajes de esta forma, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Crear páginas dentro de nuestro repositorio, tener páginas creadas, instaladas. Vamos a ver cómo se incorpora seguridad, es decir,
restricciones de acceso, listas de acceso para que determinadas páginas solamente las vean personas autorizadas. Vamos a tener que poder desplegar un Apache básico con la seguridad básica necesaria para implementar un sistema de información como este. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Bien. Entonces, dentro del programa está previsto que también veamos dentro de capa de aplicación este concepto de servicios de integración voz y video sobre una red de conmutación de paquetes. En realidad vamos a ver otro, pero lo vamos a ver, no sé si hoy tenemos tiempo, capaz que lo veamos, ¿sí? SNMP, que es el otro de los protocolos que nos interesa, que nos gusta, como también protocolos de capa de aplicación, ¿no? ¿Por qué es importante también revisar esto de voz y video en una red IP? Y hago una pregunta acá a nivel de chat, ¿sí? ¿Cuántas horas por día ven televisión por cable? A ver, 4 o 5 que me respondan. ¿Cuántas horas por día ven televisión por cable? O sea, me paro frente a la televisión, la enciendo con el control remoto, prendo la televisión, elijo un canal y miro algo. Bueno, a ver. Les cambio la pregunta. ¿Cuántos de ustedes, bueno, ahí ya ven películas a través de internet? ¿Cuántas películas, vamos a hacer así la pregunta, cuántas películas a través de internet, sin importar la marca de la difusión, digamos, cuántas películas se miran por mes? ¿3 o 4, 2 o 3? Gastón, la vida es más que películas, 10 más si es serie. Yo la verdad que me enganché con esta serie del narco, ¿cómo se llama? Los narcos. Sí, una de Pablo Escobar y el Chapo, sí. Uno se aprende muchas cosas de todo esto. Pero bueno, yo por ejemplo, fiel a mi estilo, lo miro en la televisión. Pregunto, ¿los que ven el Chapo lo ven por TV, por cable o lo ven por internet? Claro. Bueno, ¿por qué tanta laraca? ¿Por qué tanta pregunta, digamos? Y porque tiene que ver con esto que vamos a ver. Es decir, lo que antes veíamos a través del cable, hoy ya se está incorporando de una manera distinta al consumo. ¿Quiénes tienen, otra pregunta, quiénes tienen teléfono fijo instalado en sus casas? Línea fija, si no celular, línea fija, o sea, un telecom, son unos cuantos. Escuchá, ¿y cuántas llamadas
¿Cuántas llamadas hacen por semana con el teléfono fijo? Qué buena inversión que hacemos, ¿no? ¿Se dieron cuenta, no? ¿Cuánto cuesta el abono? ¿Cuánto cuesta el abono de un teléfono fijo por mes? O sea, a ver, el que tiene Telecom, por ejemplo, ¿cuánto paga por Telecom? Porque quiero tener idea nada más. Bueno. 900 mangos. Telecom 580 pesos, dicen acá. Escuchen, revisen, porque estamos mezclando algunas cuestiones, ¿no? Porque la telefonía fija, se le llama de esa forma, se la identifica de esa forma, está representado por un esquema de cableado separado del cableado de internet tradicional. La telefonía fija. ¿Qué es lo que nos vende Fibertel o Gigared o alguno de estos proveedores que alguno ahí mencionó? Me vende un combo, ¿sí o no? Un combo de teléfono más video, cable, y me vende internet. Teléfono, video, cable, internet. 3 cosas por ponerle 2.000 pesos. Un pack, ¿sí? Perfecto. Esa telefonía, pregunto, ¿es telefonía pasa en fija tradicional? No. Eso viene a cumplir con esta parte de la materia que vamos a ver, y es cómo la conducción de paquetes de voz, paquetes de audio, como lo quieran llamar, pueden ser transportados a través de un mismo conductor. Entonces lo que vamos a ver acá es cómo hacemos para que nuestra misma red Ethernet de nuestra oficina, a través del mismo cable, ¿sí? El cable UTP que llega hasta mi escritorio, cómo hacemos para que a través de ese mismo cable, aparte de las páginas web, aparte de toda la información del sistema, yo pueda recibir una llamada y que suene en mi PC o en mi notebook, ¿sí? Si uso software específico, ¿cómo hago para que esa comunicación, otra vez estamos hablando de lo mismo, comunicación de mensajes, se dé a través del mismo cable? Es decir, el concepto de servicios de integración, y con esto cerramos la idea, tiene que ver con esto, ¿sí? A través del mismo cable, de la misma red, yo voy a incorporar distintos tipos de mensajes HTTP, mensajes de audio y video, mensajes de datos tradicionales, y es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte de 5 o 10 minutos y ya volvemos. Hasta luego.